Hola, buenas tardes a todos. Bueno, grabo este vídeo para los estudiantes de improvisación musical en la Facultad de Música, pero sirve también para nuestra Academia de Trompeta, por si lo quieren ver y lo quieren disfrutar. Está dentro del trabajo del lenguaje del jazz, ¿de acuerdo? Dentro del trabajo de la improvisación y de la práctica del lenguaje del jazz. Cómo leer una partitura de jazz podría servir muy bien lo que voy a comentar ahora. Voy a grabar varios vídeos. Este es el primero en el que hablo de la rítmica. Concretamente voy a trabajar un poquito sobre el concepto de swing, pero en este primer vídeo lo que quiero es trabajar con los conceptos específicos del ritmo, rítmica, ciclo rítmico, clave rítmica, una serie de conceptos ahí que tenemos ligeramente confundidos, ¿no? Nos podemos preguntar qué es ritmo, y le voy a dar un poco de tiempo para que nos contestemos qué es el ritmo. Hemos oído hablar mucho de no tiene ritmo, es un ritmo de 3x4, pero en realidad asociamos demasiadas veces ritmo con compás. Esto puede generar un problema en cierto sentido cuando esta relación de ritmo y compás no comprende las características y las cualidades específicas del ritmo. Nosotros sabemos que junto a la armonía y junto a la melodía, el ritmo es una parte esencial de la música, ¿no? Pero ¿qué es el ritmo como tal, desde el punto de vista musical? Y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del tiempo, ¿de acuerdo? Sobre todo bien. El ritmo es una característica del tiempo. El ritmo se ubica dentro del tiempo. Si no hubiera tiempo, no habría ritmo, dicho de otra forma, ¿no? Y también podríamos decir que si no tuviéramos ritmo, no percibiríamos el tiempo. Por ejemplo, el ritmo existe en diferentes, digamos, partes de la naturaleza, manifestaciones diferentes de la naturaleza. Nosotros tenemos un ritmo vital, por ejemplo, ¿no? En la noche y el día dormir y estar despiertos es un ritmo. Hay un ritmo digestivo, hay un ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Estos ritmos lo que hacen es establecer oscilaciones entre dos elementos, ¿de acuerdo? Generalmente son dos. Hay ritmos ternarios también en la naturaleza, pero generalmente nos resulta muy fácil entender los ritmos binarios. Caminar en cierto sentido es un ritmo binario, ¿no? Pero participan otros elementos. En fin, el ritmo en la naturaleza está muy claro. Por ejemplo, si todos los días fuera de día, ¿no? En el hemisferio norte o en el hemisferio sur tenemos temporadas en las cuales es muchas horas de día. O muchas horas de noche, y de hecho depende si en qué latitud estés, pero en muchas zonas ni siquiera se puede percibir una noche absoluta, ¿no? O un día absoluto en el invierno o el verano, ¿no? Depende de cada uno. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando dejamos de percibir el ritmo, en realidad lo que está pasando, dejamos de percibir ese ritmo, esa secuencia rítmica, lo que sucede es que dejamos de percibir el tiempo. Si nosotros nos metemos en una habitación oscura, uno de los síndromes que vamos a tener es esa pérdida y esa confusión del tiempo. El ritmo constituye tiempo, crea tiempo como tal. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de ritmo, nos resulta fácil pensar en pulsación, ¿de acuerdo? Pulsación tiene que ver con la distancia que existe entre dos puntos, ¿de acuerdo?, en el tiempo, y una distancia igual entre dos puntos en el tiempo, dicho de una forma muy sencilla. Por ahí podemos encontrar definiciones de la acústica y de la física mucho más complejas, pero para que lo entendamos, ¿no? Es decir, la pulsación la tenemos aquí. Tenemos tres puntos en el tiempo: el punto inicial, la distancia entre ese y el segundo punto, y el punto intermedio y la distancia y ese y el tercero. Requerimos de esos tres puntos para establecer una pulsación. Aquí no tenemos pulsación, pero cuando existe tres puntos y la distancia en t, o sea, en segundos en este caso, ¿no?, es igual, podemos decir que tenemos una pulsación. O sea, en este caso tuvimos tres pulsaciones. Cuando nosotros seguimos trabajando con el ritmo, generalmente tenemos una pulsación constante. Una de las características de la música es que la pulsación es constante. Cuando más se acerca a la música tradicional, a la música popular, más constante es la pulsación, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de ritmo en el jazz, lo normal es que tengamos una pulsación constante. Es raro que se produzcan grandes oscilaciones de tempo en una canción, en un tema de jazz.
es más probable que suceda en la música clásica. Esa pulsación es menos variable, por decirlo así, en el lenguaje del jazz. Bien, ese sería el primer elemento del ritmo. Para percibir tiempo tenemos que tener un contraste, en este caso un contraste binario entre dos situaciones en las cuales nos permiten percibir el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ese contraste se da a través de la pulsación. Sin pulsación no habría ritmo, es la base fundamental. Entonces, ¿qué podríamos considerar que es cuando empieza a haber ritmo? Hasta ese momento no tenemos ritmo, porque lo único que tenemos es una pulsación que se da en el tiempo. Es decir, una distancia igual entre dos puntos que se da en el tiempo. Entonces, el siguiente elemento que se puede construir sobre la pulsación es el ciclo rítmico. ¿Qué significa ciclo rítmico? Que una de esas pulsaciones constituye una diferencia, se constituye con diferencias al respecto del resto. Por ejemplo, esto sería un ciclo rítmico. Tengo la pulsación, pero una de ellas es diferente y siempre es diferente a la misma. Por ejemplo, si contáramos 3 sería 1, 2, 3, 1, 2, o podríamos también decir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, además de percibir la pulsación como segmentos iguales entre dos puntos en el tiempo, lo que estoy percibiendo ahora es que esos constituyen un ciclo entre ellos, ¿no? Es un ciclo habitualmente también constante. Cuando hablamos de ritmos complejos, 3x4 más 2x4, o sea 5x4, eso es extraño. Generalmente los ritmos complejos como tal no nacen como sumas de compás. Eso es un concepto moderno. Es un concepto que nosotros hemos utilizado para escribirlo y para entenderlo cuando lo tocamos, sobre todo porque no estamos acostumbrados a tocarlo. Pero los ciclos como tal son ciclos absolutos, ¿de acuerdo? No son sumas de ciclo. Esto es uno de los grandes errores cuando tocamos 5x8, por ejemplo, o 7x8 o números primos más grandes, que estamos tocando a veces en pulsaciones compuestas, ¿no? En ritmos compuestos. Dentro de pulsación y ciclo rítmico vale la pena contemplar otro aspecto muy importante, que es la subpulsación. La subpulsación se entiende fácilmente, es decir, dentro de este elemento de la pulsación, cuando es dividida tenemos pequeñas pulsaciones. En realidad no existiría una subpulsación, sería la pulsación en sí misma, ¿no? Y las otras serían divisiones mayores de esa pulsación. Pero bueno, nosotros solemos entender subpulsación y solemos entender subpulsación binaria y ternaria. En realidad, cuando nosotros estamos pensando en un 4x4 que está dividido con subpulsaciones en corcheas, por decirlo así, ¿no? Utilizando nuestro concepto, en realidad lo que tenemos es un 8x8. Es un ciclo de 8 pulsaciones. Pero bueno, es una forma que nosotros hemos utilizado para comprender el concepto de las pulsaciones. Bien, después del ciclo rítmico aparece como tal otro elemento dentro del ciclo, que es la manera en la cual esas pulsaciones y subpulsaciones, ¿de acuerdo?, son articuladas dentro de ese ciclo. Por ejemplo, cuando yo toco la clave del son y toco esto, lo que estoy diciendo es cómo articular la pulsación que está interna, la subpulsación que está interna, que sería esta. Bueno, la subpulsación sería ta, 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 ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es cómo se va a articular dentro de lo que está sonando, de lo que va a sonar, esa subpulsación y esa pulsación. Esto podríamos llamarlo o lo podríamos nombrar como clave rítmica, ¿de acuerdo? Toda la música tiene clave rítmica, no nada más la música afrocubana, aunque se utiliza, digamos, el concepto como tal para tocar, pero toda la música tiene. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos pensando en Mozart, pabarabatam, 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 de ahí aparecen algunos elementos que nosotros conocemos como tiempo fuerte, tiempo débil. Si la escritura de la música lo hubieran inventado otras culturas, no hubieran destacado los conceptos como nosotros. En gran parte, la clave rítmica tiene la culpa de cómo escribimos la música nosotros y cómo escribimos la música de otros, que no es la música centroeuropea, que la hemos interpretado según nuestros conceptos. Esto es un gran problema a la hora de escribir música que no nos cabe dentro de nuestros parámetros. Por ejemplo, el compás flamenco, ¿no? O sea, cuando nosotros intentamos tocar un palo de flamenco como la bulería, nos resulta completamente muy súper complejo de entenderlo. Por ejemplo, si nosotros estamos tocando lo que ellos cuentan así.
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 3. Ese 1 no está en lo que nosotros consideramos como acento, que sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nosotros lo pensaríamos seguramente así, como un ritmo de amalgama, no sé, 6×8 más 3×4, en fin, hay muchas formas de interpretarlo, ¿no? Pero en realidad la clave rítmica está manifestada una clave rítmica en la cuenta y otra clave rítmica con los acentos que hace el cajón. Las claves rítmicas generalmente son múltiples. Nosotros pensamos en clave rítmica para hablar de la clave que toca la sección rítmica, pero hay otras claves que se superponen a esa clave, que son las que habitualmente son melódicas. Por ejemplo, en el caso del flamenco eso está bastante claro, una en la cuenta y la otra la que está tocando el cajón, ¿no? Esa es una clave y la que se cuenta es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces esas cuentas diferentes representan, son bastante pedagógicas, de hecho, se elaboran para enseñar y para poder comunicarse entre los músicos, y representan la forma en la que se ha racionalizado eso y en parte la forma en la que se entiende la clave rítmica de esa música, ¿no? Ahí está claro, la pulsación sería esta, ¿verdad? O la subpulsación, si lo quieren ver. En este caso para mí es muy evidente que esto es la pulsación, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por otro lado tendríamos como un ciclo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Este sería nuestro ciclo, si estuviéramos pensando en un gran ciclo como estaba sugiriendo antes, y dentro de ese gran ciclo tendríamos las claves, ¿de acuerdo? Todo ello constituye el ritmo. Entonces, una vez tenemos la clave rítmica, tenemos que está sustentada sobre el ciclo, que a su vez está sustentado sobre pulsación y subpulsación. Lo que sucede arriba son las rítmicas melódicas, que aparecen dentro de los modelos de creación de cada música, de cada intérprete, de cada melodía, de cada composición específica. Esas rítmicas están articuladas en torno a todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, todo eso constituye el ritmo. El ritmo es un elemento muy complejo en la música, muy importante, y en la música popular las oscilaciones del ritmo son muy leves, es decir, así como en la música clásica la clave es sencilla, los ciclos generalmente son sencillos. Estamos hablando de la música del clasicismo y también podemos hablar de la música del barroco. Los ciclos son relativamente sencillos y las claves rítmicas son sencillas, lo que se produce es un desarrollo sobre esto. Entonces las oscilaciones de pulsación son muy grandes, incluso oscilaciones de la percepción rítmica, pero está muy claro dónde está el 1. De hecho, hay una norma que se puede utilizar desde el barroco, que es después de la barra de compás hay un acento, sistemáticamente. Es decir, después de cualquier barra de compás tenemos que acentuar lo que venga después, por eso tiene que ver con la clave rítmica. En la música popular, la clave rítmica es muy sólida, representa y distingue el ritmo, pero a diferencia de esto, las oscilaciones de tempo son muy bajas. Lo que sucede es que la variedad rítmica es muy alta. Esa rítmica está interpretada según la clave, y dentro de esa clave está el ciclo y la pulsación constante. Entonces, la manera en la que se toca esa música depende directamente de la clave rítmica. Por eso es muy importante, por ejemplo, que una persona que quiera tocar música cubana toque un poquito de percusión, ¿eh? Si no, va a ser siempre muy, muy difícil que esa persona lo haga con excelencia. Que entienda la clave rítmica es imprescindible para poder improvisar, que es de lo que va esta historia. Entonces, la clave rítmica del jazz y los tiempos fuertes y débiles es un tema a debatir. Yo quiero hacer este video también para aclarar ese tema, mi percepción. El ritmo del swing y en general el lenguaje del jazz desde el punto de vista rítmico es heredado de dos polos diferentes, ¿no? Digamos que un polo fuerte es la corriente africana, ¿no? Y todos los ritmos africanos que ya habían pasado por el Caribe específicamente. Para ese momento, estamos hablando de principios del siglo XX, si hay alguna persona que está un poco desubicada históricamente, principios del siglo XX, creación de lo que podríamos conocer como el swing, ¿no? O como el lenguaje primario del jazz, y otra corriente muy fuerte que viene de Europa. Viene de Europa, de las danzas del centro de Europa, precisamente,
que se tocaban en el piano. Estas dos corrientes se mezclan y junto a muchos otros aspectos que tienen que ver con la historia del jazz, que ahora quizá no sea el momento para explicarlos, se juntan y eclosionan. Y hay una cuestión muy interesante. Los ritmos de la música popular en el mundo, no nada más en África, sino en el mundo, han tendido a utilizar el ritmo ternario. Esa tendencia ternaria tiene varias explicaciones. Por aquí voy a intentar subir alguna bibliografía para que la puedan tener aquí en el enlace de YouTube. Pero básicamente podemos entender que lo ternario ha sido algo bastante primordial en general en toda la música popular. Nosotros en México tenemos mucha música ternaria, en España, en la música popular española, en toda la música, digamos, de tradición oral en el norte de España, con la gaita, en toda la tradición, digamos, que proviene de los trovadores, los juglares, etcétera, etcétera, con los instrumentos tradicionales, el ritmo ternario es básico. Hay ritmo binario, en el mismo flamenco el ritmo ternario es básico, en la bulería, las alegrías, la soleá, son ritmos ternarios. Ritmos ternarios que significan que están subagrupados por pulsaciones o subpulsaciones, como lo queramos ver, de 3. ¿De acuerdo? Si vemos la pulsación como un elemento más grande, bueno, la subpulsación ternaria es lo que estaría orientando nuestra rítmica. Bien, en esa eclosión se produce esto y lo binario. El ragtime, si escuchan ustedes ragtime, estos que van a tener unos cuantos links aquí abajo, escucharán que es un jazz primario, de alguna forma el primer jazz, o lo primero que podría ser reconocible como un lenguaje propio de los Estados Unidos, es una música binaria en realidad. Es una música donde la pulsación binaria o la subpulsación binaria es básica. Cuando nosotros escuchamos jazz, escuchamos pulsación ternaria. Y esa eclosión que sucede con la música europea, que era binaria, también había música ternaria, por supuesto. Pero esta eclosión que sucede con el ragtime y con el ritmo de 12x8 produce un elemento súper bonito y súper interesante que eclosiona finalmente como el lenguaje del swing. Es muy sencillo, miren. Habrán escuchado esta, digamos, idea de corchea, o sea, dos corcheas igual a corchea a negra y corchea en un tresillo, ¿vale? Lo voy a decir porque me he hecho un lío. Esta idea de dos corcheas, ¿no? Igual a negra con corchea en un tresillo. Esta gráfica, esta idea gráfica de la representación del swing se puso para que las personas que sabían leer música clásica, por decirlo así, que sabían leer en el lenguaje del solfeo tradicional, pudieran leer estas partituras de forma correcta. ¿Por qué sucede esto? Para mí una cosa mágica que tiene el swing, y es que es un ritmo de 12x8 en el cual tenemos 8 sonidos. Es decir, si yo estaba tocando ta 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 ta, ahora estoy tocando ta 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 ta. ¿De acuerdo? Esto es bien interesante y es bien bonito. Es decir, tenemos 8 sonidos, digamos, tradición blanca europea, pero con corazón africano, ¿no? O sea, con lo que late, el ritmo al que está latiendo esto, el ciclo al que está latiendo esta música es un ritmo, es un ciclo africano, es un ciclo negro. Digamos que aparece toda esa raíz en la subpulsación ternaria y se mantiene la idea, digamos, la capa superficial externa occidental. Es un ritmo con cara occidental y corazón africano. Es una forma de decirlo bien. Entonces, para irnos ya hacia el jazz, en ese sentido, generalmente el ritmo que eclosiona ahí es un ritmo de 4 pulsaciones. Esas 4 pulsaciones en un ciclo de 4, ¿no? Pero si hablamos de subpulsación sería ternaria. Por tanto, tendríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿De acuerdo? Escucharán y digamos que es bastante habitual que se diga que los ritmos fuertes en el ciclo o en el compás del 4x4 del jazz, que en realidad son 12x8 por lógica, ¿no? Tenemos 4
pulsaciones ternarias, por tanto tenemos un 12 por 8. Pero bueno, se escribe 4 por 4 con esta indicación que les he dicho antes. Escucharán decir que el 2 y el 4 son los tiempos fuertes, ¿de acuerdo? Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Esto, para mí, es un error y un error bastante básico. Cuando nosotros escuchamos cambios armónicos en el jazz, el contrabajo, que es quien hace los cambios, debe hacerse el piano también, pero sobre todo el contrabajo está tocando siempre los cambios sobre el 1 y sobre el 3, o casi siempre, sobre todo en lo que podríamos llamar swing tradicional. Decir que el 2 y el 4 son los tiempos fuertes es bastante arriesgado. Este sería el último elemento que, de alguna forma, habla de esa eclosión, de esa forma en la que explotan todas las partículas de lo africano y de lo occidental y se produce esta cosa nueva que le llamamos jazz, ¿no? En ese sentido, lo que podemos decir al respecto de ya la cuestión armónica es que el ritmo armónico, que asimismo constituye una parte de los elementos que hablan del ciclo, habíamos dicho que el ciclo era un sonido diferente de las pulsaciones. Diferente puede ser por muchas cosas, no nada más porque es más fuerte. En el ritmo también puede ser porque tiene una cadencia armónica, por ejemplo, ¿no? La cadencia armónica en las partituras que nosotros podemos ver de jazz está sobre el 1 y sobre el 3 primordialmente, un 95%. Esa cadencia armónica que va sobre el 1 y el 3 nos marca la importancia del primero y el tercer tiempo. Por ejemplo, perdón, me equivoqué ahí. Esto significa que en cada tiempo, ¿no? Estamos pensando en que está cambiando la armonía en el primer tiempo, ¿no? Esto sería un 2-5-1 y después sería un 2-5-1-6. En el 2-5-1 está cambiando al principio. Decir que el 2 y el 4 es tiempo fuerte es muy arriesgado, ¿no? En principio, la armonía está cambiando, haber hecho variaciones de la fundamental para que se escuchara que a pesar de que estamos cambiando la fundamental, la armonía seguimos pensándola como un 2-5-1 clarísimamente. Ahí voy a poner también unos ejemplos para que si alguien ha escuchado esto, digamos en vivo, lo puede identificar, ¿no? Entonces, este 2 y 4 ¿qué son? Dentro de lo que hemos dicho, este 2 y 4 podría ser la clave rítmica. La clave rítmica en torno a la cual se agrupa el ritmo. En su totalidad ya tenemos la pulsación de 4, la subpulsación ternaria, ya tenemos el ciclo con el mismo 4 y ahora estamos agrupando lo que va a suceder a nivel musical dentro de ese ciclo y pulsación y subpulsación. Eso lo hace la clave rítmica. En ese sentido, el 2 y el 4 podemos decir que es una de las dos claves rítmicas que yo identifico para esto. Y la otra clave rítmica para mí son todos los is, o sea, todos los 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 2 y 3 y 4 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2, 3 y esto sería la otra clave rítmica. Solo como ya para terminar el vídeo y seguiremos con otro vídeo ya de fraseo ya orientado más específicamente. Yo le llamo al primero y al tercer tiempo tiempos de descanso armónico, es decir, ahí es donde se produce el cambio de la armonía, ya bien sea para tocar otro acorde, puede ser descanso, puede ser progresión, pero al final ahí lo que hace es estabilizarse, es un punto de reposo armónico, ¿de acuerdo? O de reposo rítmico armónico. En el 2 y en el 4 yo le llamo tiempos magnéticos. ¿Qué significa para mí esto? Que esos tiempos atraen la energía rítmica hacia ellos.
Suena un poquito esotérico, pero al final puede entenderse claramente, ¿no? O sea, tres, cuatro, un, dos, tres. No sé si se entiende lo que quiero decir. Cuando estoy cantando una melodía improvisada, lo que sucede en torno al segundo y el cuarto tiempo tiene una energía diferente desde el punto de vista rítmico a lo que sucede en el 1 y en el 3. Si han escuchado más jazz lo percibirán más, si han escuchado menos quizá lo percibirán menos o muy poco, pero se puede percibir, sobre todo cuando ya está incorporado el fraseo. En los tiempos I, 1, I, 3, I, o sea, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, y esos tiempos le llamo magnéticos también. Y al tiempo 2i y 4i le llamo supermagnético. ¿Por qué? Porque atrae todavía más energía. Por ejemplo, voy a hacer con el 1,5 y el 3,5, ¿no? 3, 4. Empezando la frase y ahora para terminar la frase en el 1,5. A ver, para empezar en tiempo magnético. Atrapa. Atrapa energía ese ritmo. Y si lo hago en 2,5, a ver, 2, 3, 4, por ejemplo. En ese sentido, y escuchando más música, lo van a escuchar más. En las siguientes clases lo van a tener un poquito más firme. Aquí va la primera idea sobre el rítmico o la rítmica en el concepto rítmico, y la rítmica del lenguaje del swing. En el jazz hay muchos lenguajes. Es una gran caja, es un gran cajón, como dice en España, un gran cajón desastre, donde cabe muchísimas cosas. Pero bueno, estamos hablando del ritmo del swing de los años 30, que desarrolla este lenguaje que provenía de unos pocos años atrás. Este lenguaje es desarrollado generalmente por afroamericanos, esas personas que tienen el corazón les late muy afro todavía, ¿no? Acuérdense que yo estoy definiendo este lenguaje del swing como cara occidental y corazón africano, ¿no? Digamos que se ve occidental, pero el corazón late africano. Entonces espero que les guste este primer video al respecto. Grabaré otro sobre una introducción al fraseo del jazz y unos cuantos más con ejemplos al respecto. Bien, ya para terminar, que se me había olvidado. El fraseo del jazz, al final, simplemente es la forma en la que articulamos, que a través de lo que estamos tocando se entiendan los elementos que acabamos de escribir, es decir, que tenga una pulsación, y en música popular o en la música tradicional esa pulsación es muy constante, y a su vez su pulsación, que tenga un ciclo constante y que se entienda el ciclo cuando estoy tocando, y que esté en torno a la clave o las claves rítmicas que se están utilizando. Entonces, el fraseo nada más incorpora eso. Para que se escuche correctamente, el fraseo debe incorporar estas características. Dentro del estilo del jazz que utiliza este elemento o este swing característico,
hay muchos tipos de fraseo, no hay uno solo, hay diferentes tipos de fraseo. Estamos hablando de una especie de fraseo normalizado para todos, que era el que se utilizó en la Big Band. La Big Band, por su característica de gran banda, requería de normalizar el fraseo, no podíamos tocar cada uno de una forma. En cambio, en un cuarteto, pues bien, no es gran problema que el trompetista toque con su propio fraseo, pero en una Big Band hay que normalizarlo. Bien, este fraseo se normalizó especialmente, sobre todo en los años 30, y posteriormente se fue normalizando cada vez más. La gente que escribía, los compositores, empezaron a escribir frases con acentos, nota corta, etcétera. Un montón de normas que voy a intentar destacar en los siguientes vídeos y digamos de anotaciones en las partituras que describían cómo se debía hacer. Y esa normalización se produjo quizá un poquito después, cuando ya el lenguaje estaba estabilizado. Pero estamos hablando exclusivamente de un lenguaje. Entonces el fraseo lo que hace es articular esos diferentes espectros del ritmo para que cuando estoy tocando, aunque esté tocando la batería, no es necesariamente un instrumento melódico, se entienda estos elementos. Y lo que hace un fraseo diferente del otro es la manera en la que se comprenden estos elementos. Pero de todas formas, si yo no entendí que el 2 y el 4 es nuestra clave, igual que si yo no entendí la clave del son, porque no, a lo mejor no la puedo ni siquiera bailar, es muy difícil que yo improvise, es muy difícil que yo toque una melodía. Entonces con el jazz sucede lo mismo, es muy importante empezar a entender bien esta clave y para posteriormente hacer los ejercicios que les voy a comentar. Espero que les haya gustado ahora sí y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego. Ahí van unos ejemplitos, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor lo de la clave. Ahí, por ejemplo. Do bap bap ba do ba do bap bap. Do bap bap ba do bap bap. La clave ternaria, que antes no la he grabado, lo pongo ahora como bonus track. Do ba 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 do. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba. Enfrente de ta 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 do ba 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 do. Se percibe incluso más lento. Ta 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 do ba do ba do ba. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ba do ba, ¿verdad? Es sencillito, pero tiene su chiste, ¿eh? Es tener 8 dentro de 12, tiene su gracia la cosa. Entonces, en ese sentido, el fraseo del jazz es bien interesante. Y lo que decíamos de los magnético, no, etcétera, ¿no? Ahí dentro tiene toda una riqueza dentro de cada sonido que se produce en el swing, que es muy interesante porque después a la hora de tocarlo con nuestros instrumentos debe producirse, cada sonido se toca de una forma. Mi maestro de jazz, Ramón, siempre dijo que el tercer tiempo era muy importante. La ubicación del tercer tiempo es bien interesante. Yo estoy tocando aquí en mi mesa. Estoy tocando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El primer ejercicio que podemos hacer para, digamos, entender muy bien esto es poner una pista de jazz, la que ustedes quieran, y empezar a poner el pie en el 1 y en la clave rítmica, por ejemplo, del 2 y del 4 con chasquido de los dedos si quieren, y luego poner el pie en el 3 y seguir con la clave del 2 y hacer ejercicios de este tipo con cualquier canción de jazz. Si puede ser una canción del swing tradicional, con una Big Band les resultaría muchísimo más fácil, en una pulsación de 150 más o menos. Este sería un ejercicio que yo les dejaría para que lo pudieran hacer y empezar a escuchar esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir trabajando en esta línea de comprender la pulsación, la subpulsación, el ciclo rítmico, la clave rítmica y lo que ya representa la rítmica dentro de la creación musical en sí mismo.